Que Dios les bendiga, amada iglesia. En este día doy gracias a Dios por estar compartiendo una palabra, lo que Dios puso en mi corazón, para meditar, para aprender y que el Espíritu Santo nos enseñe aún más. Se encuentra la palabra en Jeremías, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Amén. Como dice su palabra, el título, el tema, el llamamiento y la visión. Vamos a ponerle. Así como Dios habló a Jeremías, también Dios nos habló y nos llama y nos da la visión. Que en el llamamiento vemos por la palabra, hay 4 puntos específicos. Está el llamamiento a la salvación, está el llamado al servicio, el llamado a la circunstancial y el llamado específico. Vamos a ver el primer punto, el llamado a la salvación. Dice en su palabra en 2 Tesalonicenses 2, el capítulo 13 al 14, que nos habla de que, pero vosotros, dice su palabra, dice, vosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Respeto a vosotros, dice. Hermanos amados, porque el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. A la cual también nos llamó mediante a nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como también nos habla en Timoteo que cualquiera, que todos, Dios quiere que cualquiera, que todos sean llenos, que sean salvos y vengan al conocimiento la verdad. Y vemos que qué importante, ¿no? El llamado a la salvación, que Dios se preocupa por el ser humano. Salvar su vida, su alma, darnos la salvación, la vida eterna, ¿no? Entonces vemos que su palabra, ese es el punto de la salvación. Siempre debemos dar gracias a Dios. Él nos salva el privilegio desde el principio, dice, mediante la santificación por su Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios, la fe en la verdad, ¿no? Segundo punto, vamos a ver el llamado al servicio. Tenemos ejemplo también por la palabra en Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra, enseñaba, hacía prodigios, milagros, sanaba, libertaba. Y en Lucas nos habla un relato de que habían mujeres principales que fueron sanadas, fueron libres de su cautividad, de brujería. Entonces vemos que por la palabra de Dios habían mujeres y eran sanas y salvas, ¿no? Vemos que su palabra, automáticamente alguna mujer había sido sanada de espíritus malos y de enfermedades. Luego, ¿qué hacía? Los servían a Jesús. Y es importante eso, hermano. Y la realidad, cuando tenemos la plena certeza, la seguridad del llamamiento de la salvación, empezamos a servirle al Señor. También tenemos ejemplo. En Hechos nos habla sobre la conversión de Saulo,
Muchos sabrán la historia de Saulo, ¿no? De que Saulo le gustaba perseguir a la iglesia, la amenazaba, pedía cartas para agarrar a los hombres, mujeres, para traerlo preso hacia Jerusalén. Pero vemos qué pasó Saulo. Habla sobre la conversión de Saulo. Cuando él iba, de repente lo rodeó un resplandor, dice, ¿no? Su palabra. Y la luz del resplandor era Cristo, la luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué hizo Saulo al tener un encuentro profundo con Jesús? Él, temblando, temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor lo llamó. Cuando antes él perseguía a los discípulos de Jesús, y él, al tener un encuentro, una conversión genuina, empezó a decirle: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ahí se entendió y comprendió contra quién iba él. No era contra los ciudadanos, contra el hombre o la mujer, sino contra Jesús. Por eso que vemos su palabra que le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. La conversión de Saulo. Al entrar en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Ahí empezó él a predicar, porque también Dios envió a otros siervos, a otro apóstol, para que vaya a Ananías y le pusiera la mano a Saulo, y ahí donde Jesús empezó a hacer la obra. Y él le decía a Ananías le decía: Saulo, me envió el Señor, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso. Cuando hay una entrega total al llamamiento y al servicio, el Señor nos llena del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó luego? Enseguida Saulo empezó a predicar de Cristo por toda parte de la sinagoga, diciendo que él era hijo de Dios. Es el llamado al servicio. Y así muchos también que habían creído empezaban a servirle al Señor. Habían recibido grandes milagros, prodigios, habían escuchado la palabra, habrían creído. Y vemos, ese es el llamado al servicio. Automáticamente queremos servirle, quizá todo el día. Yo me acuerdo que cuando me convertí, por mí quería estar todo el día en la casa del Señor, alabando, compartiendo, escudriñando, que nos enseñen. Y bueno, y así es. Es ese que es el llamamiento que Dios toca a tu vida. La conversión genuina de tener hambre y sed, porque sed desata tus ojos, abre tus ojos espirituales, Señor. Comienza a cautivar tu vida, comienza a cautivar tu mente y comienza a enseñarte el Espíritu Santo. Qué hermoso ejemplo, privilegio de estas mujeres que fueron libres de brujería, libres de enfermedad, y después le servían al Maestro, a Jesús. Este varón que perseguía a los apóstoles, a los hijos, a los cristianos, tuvo un encuentro profundo y luego después le servía al Señor. Ese es el llamado al servicio. Cuando hay un cambio de vida, de mentalidad, cuando hay una transformación. Otro punto que vamos a ver es el llamado circunstancial, que muchas veces quizás empezamos a caminar con Dios, algunos quizás
circunstancialmente empezamos a escuchar la palabra, a caminar con Dios, a alabarle. Y yo me acuerdo que cuando empecé a caminar con Cristo, no llegaba ni el segundo o tercer día, me pusieron a colaborar en algo. Eso es circunstancial. A colaborar, a hacer algo, que se llama la escuelita. Pero cuál sorpresa, era como que después así iba creciendo. Cuando empezamos a servir al Señor en alguna área, ahí vamos caminando, vamos comprendiendo, entendiendo. Ahí Dios, el Espíritu Santo, nos va dando revelación a lo que específicamente Dios nos llamó, en qué área del servicio. Dice su palabra en Hechos, habla sobre la elección de los diáconos, porque había multitud de gente que empezaba el apóstol a predicar la palabra, el evangelio por toda parte, y la multitud se juntaba, se agolpaba para escuchar, y no daban basto. Y entonces, ¿qué pasó? Nos falta personas que empiezan a decir, que empiezan a murmurar, a decir, las viudas de aquellos eran desatendida, la atribución diaria desatendida. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los apóstoles? Eligieron diáconos, 7 varones, buscaban hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Importante eso. Cuando estamos trabajando circunstancial en algún lado, nos llama un buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Tener ese privilegio, ni por más en unas pequeñas cosas que estemos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para Él, no para el hombre, no para ser visto, para Dios. Cada día buscando la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría. Y vemos cómo eligieron entre esos varones a Esteban y a Felipe. Los apóstoles le pusieron las manos y servía y crecía en gran manera la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. En gran manera crecía la palabra. Así que cuando persona se entregaba a Dios, al toque empezaba a buscar, a ser revestido, a cambio, transformación, y Dios lo pone en alguna circunstancia, a apoyar la obra del Evangelio, a apoyar la obra de los apóstoles. Todo apoyaban, sirviéndole, testificando, orando, en comunión unánime. Ese es el punto de circunstancialmente, hasta que a medida que vayamos entendiendo, comprendiendo a lo que Dios nos llamó específicamente. Yo me acuerdo que distintas partes, distintas circunstancias, circunstancialmente iba sirviendo al Señor, iba escalando, escalando, escalando. Y no me daba cuenta, pero después al último sí, comprendí. Y es lindo cuando vamos escalando, como dice un corito, vamos escalando peldaños, ¿no? Seguir creciendo, buscando de Dios, buscando el Espíritu Santo, buscando a través de la palabra sabiduría y conocimiento. Y Dios hizo lo que... Y la iglesia crecía la palabra del Señor. Y cuando empezamos a buscar, a servir, a testificar. Otro punto hay el llamado específico, tal llamado específico, como también nos vuelve a recalcar en Hechos 8, del 4 al 7, que la predicación del Evangelio iba creciendo en Samaria. Dice que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba ¿de quién? De Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados.
Qué hermoso cuando tenés un llamado específico. Predicar el Evangelio. Irán por todas partes predicando. Y así Dios nos lleva también. Así Dios cumple también con sus hijos. Predicamos la palabra, salimos a compartir la palabra, testificamos de la palabra, las señales, lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que Dios hará en ellos también, porque a través de nuestra vida va a ser grandes señales, como decía acá en su palabra, que Felipe y la gente se agolpaba, escuchaba unánime y veían muchos que tenían, eran sanados, eran libres y daba realmente todo, grandes paralíticos, cojos, todos eran sanados. Y eso es señales, y esas señales que tiene que tener el Hijo de Dios, porque ese punto también lo viví, palpé el poder de Dios, empecé a predicar, a testificar de Cristo lo que había hecho en mi vida, en mi familia, empecé a visitar, empecé a dar la palabra, las enseñanzas, y cuál sorpresa también Dios me sorprendía, que sentía el Espíritu Santo como obraba en la persona, lo hacía sana, lo hacía libre, que empezaba a manifestarse. El Espíritu Santo es que trae convicción cuando un corazón está dispuesto, abierto. Ese es un llamado específico, que haya señales a través de sus hijos, que haya maravilla. No debemos temer. ¿Cuántas veces escuché mucho, hasta grandes siervos? Tiene miedo de administrar a una persona que tiene ligadura porque tiene miedo de que el demonio se lo vaya a su cuerpo, y no es así. El poder de Dios está en nuestra vida. Cristo está en nuestra vida y Dios es el que hace la obra. En Efesios 4:11 dice, es el que llama, recibe un hijo de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo un ministerio. ¿Quién es que nos llama? Dios. Nos llama a su camino, hacia la salvación y después al servicio. Nos va preparando, nos va capacitando y nos lleva hasta llegar a un ministerio específico. Un ministerio que contribuirá al perfeccionamiento de los santos, como vemos. Él mismo constituyó de su palabra a unos apóstoles en Efesios 4:11. Vemos en Efesios 4:11 que nos enseña por su palabra que Él mismo constituyó. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿ve? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, la plenitud de Cristo, la unidad. Eso es lo que Dios mismo quiere constituir, la unidad del Espíritu. 5 ministerios hay acá, como dice su palabra, unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para ser llenos a fin de perfeccionar a los santos. O sea que cada uno de ellos vamos a perfeccionar a otras vidas, enseñándolo, llevando la palabra, compartiendo. Entonces vamos perfeccionando para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad. En la unidad en Dios, en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras estemos acá en la tierra, tenemos que estar en unidad en el Espíritu, sirviéndole al Señor, en la área donde Él nos puso, en la área del compromiso. ¿Qué decimos hay veces cuando pasamos por las aguas? Decimos, Señor, te seguiré y te serviré hasta que tú vengas, ¿no?
Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo no darle gracias a Dios por el gran privilegio, queridos hermanos, hermanas? Dios te está llamando a su servicio. Pedile, como dijo Saulo cuando tuvo la conversión genuina, ¿qué quiere que yo haga? Y el Espíritu Santo te lo va a revelar. ¿Qué quiere que yo haga? Él te lo va a revelar. Eso, ¿sabe qué, hermano? Así como hizo en mi vida, Dios se va a glorificar en gran manera. Dios también, así como hizo en mi vida. Quien Dios llama, le da la visión y lo respalda. Yo me acuerdo al oír la palabra de Dios, automáticamente creí de todo mi corazón, abrí mi corazón, puse mi vida, entregué a Cristo, mis cargas, mis problemas y mi vida. Automáticamente Dios empezó a ministrar mi vida, entró en mi vida porque fue algo tremendo. No se puede explicar, expresar ni dibujar cómo es, porque eso es personal. Fue algo hermoso, tremendo, que eso nunca te olvidas. Por eso me imagino el apóstol Pablo, que ahora es Pablo, el Saulo, cuando se convirtió. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Porque fue tremendo. Lo que palpó era Jesús mismo, que quebró ese corazón de piedra, que le habló. ¿Qué quiere que yo haga? Así es Dios en nuestra vida. Cuando abrimos nuestro corazón y creemos y entregamos todo en la mano de Dios, creemos a Dios y su palabra, creemos en el Hijo de Dios, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos el perdón de Dios y la salvación. Cuando reconocemos, Él viene a nuestra vida. Porque fue algo hermoso, hermano. Así tuve hasta el segundo día. Ahí Dios me dio la visión. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puso la mente de Cristo y mi corazón estaba Dios. Dios te pone en la mente y en el corazón, te revela la visión, el propósito a que Dios te llamó para que tú hagas acá en la tierra. Y Dios cumplió. Ese sueño, esa visión que me mostró, no fue un sueño, fue automáticamente ahí cuando recibí un toque, seguía recibiendo toque profundamente, ahí la visión me plantó en mi mente y en mi corazón. A quien Dios llama le da la visión y lo respalda. Y su palabra se cumple. Porque así empecé a servir. Primeramente, como dice su palabra, circunstancialmente. Pero después iba creciendo, caminando, escalando, hasta que entendí, comprendí el llamado específico. Porque vi la mano de Dios. Todo lo que Dios ponía en mi corazón, lo que Dios me hacía sentir, lo hacía en el nombre de Jesús y Él se glorificaba. Tremendo testimonio, vi el poder de Dios en toda área, hermano, en toda área, en lo espiritual, en lo material, en lo secular, o sea, en la enfermedad, en toda área, en la economía, en toda área. ¿Cómo no voy a agradecerle al Señor? Dios así hace sobre sus hijos, que Él respalda todo lo que nos dio para hacer, se cumple. Lo que me reveló el Espíritu Santo cuando me entregué totalmente mi vida a Jesús, pleno a Dios, se cumplió.
y se sigue aún cumpliendo, porque empecé a ver el poder de Dios en mi vida. Empecé a palpar todas las cosas y lo que emprendía, lo que pedía a Dios, lo que me daba para que haga, Señor, en tu nombre, me hacía sentir en mi mente primeramente y en mi corazón. Y activaba por fe. Dios te revela, te pone en la mente porque está la mente de Cristo, en el corazón porque está reinando Cristo, y activa por fe lo que Él te envió a hacer, y al creerlo se realiza, porque muchas cosas Dios me mostraba, me revelaba, así también Dios muchas cosas me envió a hablar y no hablé, tuve que pedirle perdón a Dios. Muchas cosas también me mostraba, me daba para que haga, revelaba y se me levantaba. Pero yo entendí que no se levantaban contra mí, se levantaba contra Dios. Hasta me hacía ver sueños como que caminaba un camino largo, chiquitito el camino, gigante era las montañas, pero firme. ¿En quién? En Cristo. Por eso dije, Señor, mi vida está en tus manos. Cada circunstancia, problema, le entregaba a papá. Señor, mira, Él ve todo. Señor, ayúdame, Él me ayuda. Señor, fortaléceme, me fortalecía. Todo lo que le pidamos al papá, Él lo hace. Créele, hermano, hermana. Para Él nada imposible, nada difícil. Todo. En donde iba me llevaba quizás a restaurar su casa también. Lo que le pedía a papá, necesito esto, me falta esto. No sé cómo hacía, hermano. Me proveía. Me proveía los elementos, me proveía el dinero, me proveía todo. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios poderoso. Y Él está siempre al lado nuestro. Él siempre peleando la batalla por nosotros. Dije, Señor, tuyo es la guerra, tuyo es la batalla. Dame tu paz solamente. Dame tu fortaleza. Y veía la mano de Dios. Hubo un detener en el camino. Pero le doy gracias a Dios. El año pasado decía, Señor, si este desierto es parte tuya, bienvenido sea. Quizás está tratando, moldeando, limpiando, santificando, aunque le diré que duele. Pero Dios no nos va a dar más de lo que no podamos sobrellevar. Dios es fiel, Dios es justo, y ante los ojos de Dios no hay nada oculto que se pueda escapar, sea bueno, sea malo. Dios está. Por eso tengo la seguridad de estar en su propósito. Por último, quisiera compartir en Salmo 138:8, donde nos habla el salmista David, que nos decía, él daba gracias a Dios a pesar de todas las cosas que pasó, a pesar de las circunstancias, pero siempre, como dice el salmista, el día que clamamos, Él nos responde, Él nos fortalece, con vigor nos da nuestra alma nuevamente, ¿no? Dice su palabra acá, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Y en el 8 dice,
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo no darle gracias al Señor por todos los favores que Él ha hecho en mi vida, en mi familia, por todas las maravillas que Dios hizo con aquellas personas que tenía contacto? Su poder vi, sea en liberación, sea en sanidad y también hasta prosperidad. Y eso me gozaba porque veía que Dios cumple su palabra. Cuando soltamos palabra y declaramos palabra a las personas que no conocen a Dios, empezamos a enseñarles, reciben, porque es por fe. Por eso doy gracias, Señor. Dios en este día te está llamando, hermano, hermana. Amigo, amiga, si estás escuchando este audio, Dios te está llamando también a ti. Solamente cree a Dios y su palabra. Cree en el Hijo de Dios y abre tu corazón y recibe como Señor y Salvador de tu vida. Y entrega todas tus cargas, problemas y vas a ver la gloria de Dios y la maravilla. Que el Señor esté bendiciendo en gran manera a su pueblo, a su iglesia. Sigamos firmes, unánime, orando uno por los otros en comunión y obedeciendo al Papá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Papito querido, en el nombre de Jesús. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.